Aquí en un inicio un poquito accidentado porque no teníamos claro si el ordenador iba a poder proyectar en la pantalla lo que queríamos, pero finalmente lo hemos conseguido. Así que podemos empezar ya y voy primeramente, como es preceptivo, darle las gracias a la señora alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Écija por su presencia, igualmente a los ilustrísimos académicos que se encuentran aquí presentes y a todos vosotros, señoras y señores, por acompañarnos esta tarde en este acto público que, como viene siendo habitual, ofrecemos una conferencia, en este caso a cargo del doctor Urbán Fernández, con el título que ya conocen y que están viendo en la pantalla. También saben que será presentado por el doctor Monferrer, Pedro Monferrer, y bueno, no quiero dilatar más lo que es el inicio del acto, simplemente una cuestión porque me ha causado sorpresa, no había caído hasta prácticamente hace unas horas antes de venir aquí. Hoy es viernes día 22, hoy es el día de Santa Cecilia. Es verdad. Y que es la patrona de la música, pero digo esto, ¿qué tiene que ver esto con lo que la conferencia del doctor Urbán ahora? Pues tiene que ver porque Santa Cecilia es patrona de la música por una interpretación que se hizo de los textos de las actas que se descubrieron de Santa Cecilia y que después, con el paso de los siglos, pues se interpretó que ahí lo que aparecía era que Santa Cecilia pues cantaba y tocaba algunos instrumentos, cuando realmente lo que ya se ha comprobado, la interpretación o la traducción correcta de esa acta no ponía absolutamente nada de que Santa Cecilia cantara o tocara ningún instrumento, simplemente que a partir del siglo XV la traducción e interpretación que se hizo de esa cuestión fue que era pues cantante y música. ¿Y por qué digo esto? Porque sencillamente la importancia que tiene el interpretar y el traducir los textos de una manera que expliquen realmente el origen del significado del texto original que se escribió, ¿no? Eso tuvimos oportunidad de verlo ya aquí en la conferencia que nos facilitó y que nos dictó el profesor Monferrer, y ahora pues también don Ángel Urbán pues nos comentará también al respecto, en este caso, en cuanto a esas lecturas políticas de eso. De manera que yo me callo, no tengo más nada que decir. Si no. ¿Lo has dicho todo muy bien? No, yo no. No muy bien nada. Bueno, pues en ese caso le paso la palabra a don Juan Pedro Monferrer para que presente al doctor Urbán. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como supongo que han venido a oír al conferenciante y no a mí, pues intentaré ser breve, ¿no? Y también por hacer gala a los versos del poeta de que cuando menos, más y mejor. El profesor Ángel Urbán, voy a hacer una reseña muy breve de sus primeros pasos, ¿no?, académicos. Estudió en su pueblo natal, en Fuentes de Andalucía, luego se trasladó a Sevilla y de allí dio un salto mortal a Roma, prácticamente, donde acabó sus estudios y es donde empezó su labor docente en la Universidad Gregoriana de Roma. Luego, por avatares de la vida, acabó llegando a Córdoba y allí fue donde yo lo conocí. Cuando yo lo conocí yo era joven, él ya era mayor, ahora es más mayor todavía, yo sigo siendo joven, un poquito menos, pero todavía tenemos una gran relación pese a que él está ya jubilado desde hace unos años. De hecho, de esa relación en la Universidad de Córdoba fueron 12 años de I+C del Ministerio de Investigación, yo creo que es bastante provechosa, que nos llevó no solamente a investigar y a trabar amistad, sino a viajar por muchos sitios, llegar hasta sitios lejos, ¿no? Hasta el actual Líbano, que todavía existe como país, que es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, fue, digamos, una serie de años, yo creo que en torno a 20 años, creo que hemos estado los dos colaborando en la Universidad de Córdoba. Conocernos más, pero yo colaborando estrechamente, ¿no?, en investigación unos 20 años, donde hemos afianzado no solamente el conocimiento, yo más que él, porque él me ha enseñado a mí mucho más, sino también la amistad, sobre todo, ¿no? Ahí trabajamos una amistad realmente sincera que ha durado muchos años, hasta el punto pues de conocernos
profundamente y conocer hasta intimidades del uno del otro, ¿no? Acabaré esta presentación, que ya le queda poco, con una anécdota que le sucedió en una ocasión. El profesor Ángel Urbán, como lo podrán comprobar dentro de un instante, es una persona sabia, no como este que les habla. Tiene un gran conocimiento de la literatura griega en toda su formación, pero también en la transmisión del saber griego, sobre todo el saber patrístico, no solamente en el interior, en el propio interior de la literatura griega, sino en su trasvase a la patrística latina también. Hoy tendrán ocasión de comprobarlo en la conferencia que va a pronunciar, que es sobre un tema un tanto delicado. Yo no sé si va a suscitar luego algún que otro debate aquí, seguro que sí. Como sabrán, es un tema que aparece en los 3 evangelios sinópticos, no aparece en el 4. Si no me falla la memoria, creo que aparece también en un evangelio apócrifo, el de Tomás, y hasta consta en el papiro Egerton de finales del siglo II, comienzos del III, ¿verdad? Luego es un texto que tuvo un recorrido importante precisamente por el sentido que tuvo dentro de la Iglesia ya primitiva. Pero esto es materia del profesor Ángel Urbán, que les va a disertar dentro de un rato, y supongo que van a disfrutar mucho con la conferencia, como les decía. En una ocasión, y esta es la anécdota, él volvía de Roma y creo que iba a pasar las Navidades en su casa, en Fuentes de Andalucía, con su familia, y tenía que hacer un transbordo en Portbou, allí en esa población donde han pasado tantas cosas y han muerto tantas personas, ¿verdad? Con la persecución nazi, entre ellos Walter Benjamin, por ejemplo. Ahí tuvo que esperar unas horas, pero parece ser que interceptaron el tren de vuelta ya en territorio español, porque habría algún chivatazo de alguna cosa que habría podido pasar. Estaba todavía Franco vivo. En un determinado momento, donde estaba el profesor Urbán sentado esperando su turno para poder montarse en el tren, apareció un señor y reclamó que le sacaran un libro que llevaba en el bolso, y sacó el libro y empezó a leerlo. El libro era una edición crítica de la Biblia hebrea. El hombre no estaba acostumbrado, debía ser un comisario de policía, no estaba acostumbrado a ver libros con ese tipo de letras. El profesor Urbán amablemente le dice: dele usted la vuelta, que lo está leyendo al revés. Y el policía le dice: usted cállese, que de esto no sabe nada. Probablemente, y casi con toda seguridad, eso no es lo que va hoy a suceder, porque él sabe mucho de lo que va a hablar, y espero que nos deleite a todos y que luego podamos intercambiar ideas. Así que es tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perdón, antes de que empieces, como en esta conferencia tú vas a utilizar el proyector y estás con estas diapositivas, nosotros nos vamos a sentar aquí para poder ver, además de oírte, ¿no? Bien, estupendo. Estupendo. Sí. ¿Se oye bien? Ahora cuando empiece te digo, ¿vale? Sí. Vamos a ver por qué. Yo tengo aquí un montón que no lo voy a leer, por supuesto, pero es lo que sí voy a entregar para la web, para que ustedes lo tengan, porque es el último estudio sobre este texto, que ya lo he explicado en una parte y en otra y demás. Pero este es el último, digamos, la última revisión. ¿Eh? Bueno, ante todo, buenas tardes, y quiero saludar y dar las gracias a don Clemente, presidente de esta Real Academia, y a los ilustrísimos académicos que están aquí con nosotros, muchos de ellos amigos. Distinguido público también, porque se han presentado aquí amigos míos y que me conmocionan. Es para mí un honor responder a la invitación que se me ha hecho para pronunciar ante ustedes una conferencia de la que espero que no defraude a nadie y que pueda suscitar algún interés el inusitado título que yo propongo. Este título es de un libro que se llama precisamente así, italiano, Lecturas políticas de Jesús. Lo compré en Roma y me decepcionó muchísimo, porque
no trata nunca ningún tema del Nuevo Testamento. Es decir, el texto del Nuevo Testamento lo echa aparte y claro, eso me daba un poco de fastidio. Yo ya había estudiado textos del Nuevo Testamento, sobre todo mi tesis doctoral sobre el poder, que está publicado y que está publicado con un título que no corresponde en realidad a lo que hay internamente. El título era El origen divino del poder. No hay tal origen divino. Era el texto de Juan 19:11 ante Pilatos, cuando Pilato le hace una pregunta a Jesús: bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y Jesús se queda callado. Y al quedarse callado dice: ¿tú a mí no me respondes? ¿Tú no sabes que te puedo poner en la cruz o liberarte? Y Jesús le hace una respuesta que Pilato no entendió. Ni hemos entendido muchas veces nosotros a lo largo de la historia. Tú no tendrías, mal traducción, os la digo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo diera. El texto suena mal porque la gramática ahí está mal. ¿Cuál sería la traducción de eso de Jesús? Pues la traducción de Jesús sería: puedes hacer lo que quieras, Dios te deja libre. Una cosa totalmente distinta. Lo que era en realidad y ha sido en la historia un título de alabanza al poder religioso y político, pues a partir de un texto de libertad. Es el desencanto de todos los desencantos para mí. Comencé a trabajar, y eso hace ya muchos años, menos de 100 años, y resulta que encontré en el Nuevo Testamento muchos textos que se aplicaban a Jesús como algo político y que no lo son. Incluso un texto largo en la carta a los Romanos de Pablo, que ha sido un inserto ahí dentro del texto y que no es de Pablo. No es de Pablo. Y eso me animaba más todavía. Mientras más dura era la cosa, más me animaba. Hasta que me fijé, pero ya no como tesis doctoral, sino aparte, porque si no eso iba muy largo, me encontré con este texto de Jesús y los adversarios en el mismo Jerusalén algún día antes de su muerte, que ahora comentaremos, porque según von Ranke, este gran historiador de la historia de los papas y que ha sido capital en la historia de la Iglesia, dijo, y lo veremos luego, que el texto del tributo al César ha sido uno de los textos más politizados que ha habido en la historia. Lo verán ustedes ahora, lo verán ustedes que así ha sido en realidad. Yo voy a ir directamente ya al texto. Siempre ha habido, naturalmente, la tentación de politizar la figura de Jesús. Y en realidad son muchas las cosas que invitan a ello. En primer lugar, la oposición abierta de Jesús a las clases dirigentes, políticas y religiosas. Él no se une a ninguna, porque él tiene otro modo de pensar.
Y oficialmente se han reconocido muchas veces las sentencias de Jesús al margen del contexto. Y este va a ser un caso concreto que vamos a ver perfectamente. Jesús es el hombre que ha venido a decirnos las cosas claras, independientemente de su origen divino o no. Yo creo fundamentalmente que Jesús es un hombre que llega a ser Dios, que llega a ser hijo de Dios, porque en realidad ese es el designio de Dios, que cada cual, la persona en concreto, que Él nos ha creado como imagen y semejanza suya, pues esta imagen y semejanza la lleguemos al límite, de modo que nos convirtamos, si no aquí en la tierra, allí arriba nos convertiremos, tenemos mucho tiempo, tenemos la eternidad para convertirnos en hijos de Dios, verdaderamente. Jesús llega en un momento en que había que liberar un pueblo esclavizado tanto por el poder político romano como por el poder religioso. El poder religioso que muchas veces se asemeja al que tenemos, o se ha asemejado en parte al que tenemos, y que ese poder religioso pues ha esclavizado al hombre. Antes de el texto que vamos a ver del tributo al César, que veremos ahora, yo le he dado a esto, dice, le enviaron algunos fariseos y herodianos, esto es importante, para cazarle en alguna palabra. Era fundamental quitar del medio a Jesús en esos días, y lo van a quitar y lo quitaron. Y entonces empieza la adulación. Vienen y le dicen, maestro, vamos a ir poniendo cosas. Tenemos que ver fariseos y herodianos. ¿Qué es eso? ¿Y cuál importancia tiene? Después, la hipocresía. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Lo damos o no lo damos? La cosa está muy clara. Mas él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que yo lo vea. Se lo trajeron y les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús les respondió, pues eso, que yo he traducido aquí, lo del César, porque son dos artículos en griego, ta, tú, ta un neutro que está referido a las dos cosas que han dicho antes, la imagen y la inscripción. Y es un pronombre en realidad. Y después el artículo. Pues eso, del César, devolvérselo al César. Jesús no dice dar, sino devolvérselo al César y a Dios, otra vez, tatu, seu, eso que vemos ahí, imagen y inscripción. Ahora veremos el interés que tiene. Y dice el texto que los dejó atónitos. La palabra atónitos, en realidad, en griego, significa que los dejó aturdidos, desconcertados. Y si no entendemos el texto, decimos, bueno, y qué aturdidos y desconcertados es esto. Bueno, pues vamos a ir a la cosa.
La escena se desarrolla en Jerusalén unos días antes de la condena a muerte. Quieren hacer desaparecer a Jesús, sea como sea. Y el género literario que utiliza Marcos es precisamente el de la controversia, en el que muy bien detalla Xavier León Dufour, un gran exegeta también, más a mi modo de ver, un teólogo exegético que otro que no un exegeta. Dice: el diálogo es breve, incisivo, destinado a poner de relieve la palabra del Salvador. Para percibirlo basta con pensar, por contraste, en los diálogos joánicos, que progresan con una calculada lentitud. Aquí solo se conocen los hechos indispensables. Los interlocutores están agrupados pocas veces más de dos en las diatribas. Sus cuestiones son difíciles de entender al no iniciado. La controversia sobre el tributo debido al César es un modelo en su género. La introducción explica lo esencial para permitir retener la famosa sentencia de Jesús. Miren ustedes, cuando leemos esto, si nosotros quitáramos del texto traerme el denario y de quién es esta imagen y esta inscripción, sería lo mismo, porque así lo hemos entendido siempre y lo leemos así. ¿Es lícito dar el tributo al César o no? ¿Lo damos o no lo damos? Y Jesús le responde, pues dar al César lo que es del César y a Dios darle lo que es de Dios. Es decir, que si quitamos ese centro de la imagen y de la inscripción, nos quedamos tan campantes. Pues no, no es así. Vamos para adelante. Este es el tributo al César, el denario. Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus, que lo he traducido ahí debajo. Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto, sumo pontífice. Vamos a ver qué significa eso del denario, la imagen y la inscripción. ¿Qué quieren decir eso? Ahora lo vamos a ver. En primer lugar, no tenemos más remedio que acudir a lo que dice el texto desde un principio. Le enviaron fariseos y herodianos. El texto nos presenta una pregunta comprometida, como si se tratase de un caso de conciencia, que los fariseos y herodianos hacen a Jesús. Los tres evangelistas, fuera de Juan, advierten al lector de que los adversarios se acercan a Jesús con hipocresía, haciéndole la pelota, como nosotros decimos, para no resolver un caso de conciencia, sino para tenderle una trampa. La trampa es, ahora lo veremos, que hay dos tendencias en Israel en el tiempo de Jesús, que son los herodianos por una parte, los que siguen a Herodes, los que siguen al pueblo romano y que son unos chivatos del pueblo romano, unos chivatos de ellos, y que le comunican toda persona que no va, se la comunican a ellos para que los quite del medio. Y por otra parte, los fariseos, que sí, que son otra parte del pueblo, pero que mientras que los herodianos quieren que se le haga honores al emperador, los fariseos no quieren. ¿Por qué?
Pagar o no el tributo era, pues, un tema sumamente controvertido entre los judíos y que dividía al pueblo y a sus dirigentes. El tema tenía incluso una historia negra, relativamente creciente. Sabemos por documentos de la época que en tiempos de Jesús, cuando se dio orden de que los judíos pagasen el tributo a los romanos, se creó en Judea una tremenda perplejidad que dio origen a una interminable discusión sobre si ellos estaban obligados a pagar el tributo a las autoridades o si debían luchar por la libertad como pueblo, consagrado a Dios y porción suya, según el texto de Isaías en 5:7. La viña del Señor es el pueblo, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá, su plantel preferido. Tenemos que darnos cuenta que esta narración viene inmediatamente después de una parábola que hace Jesús sobre la viña de Israel, a la que Dios le manda, o el Señor de la viña, que es Dios, les manda pues obreros, y a todos los decapitan. No quieren, porque quieren ser ellos los dueños y hacer de su pueblo, de la viña, lo que a ellos le venga en gana. Dejando al margen los textos bíblicos, que cada vez que los citaban, los encendían más y más, uno, como los herodianos, decían que se debía pagar el tributo para poder gozar de paz y de seguridad, como en todos los regímenes. Si yo estoy bien con el régimen, todo en paz y tranquilo. Otros, como los fariseos, decían que en modo alguno debían pagar el tributo porque era reconocerse abiertamente como un pueblo sometido a los paganos. Roma era tanto como admitir junto a Dios a otro señor, y esto les estaba totalmente prohibido, en palabras. Las autoridades de entonces intentaban por todos los medios persuadir al pueblo. Otras veces pasaban la mano procurando adecuarse a la situación, pero en otros casos, y cada vez con mayor violencia, se obligaba el pago del tributo. Debe observarse, sin embargo, que en realidad la tasa per cápita impuesta por la administración romana a los territorios conquistados no era excesivamente alta, pero era lo suficiente para que el pueblo tomase conciencia de que dependían de ellos, del dominio extranjero, y precisamente de una potencia pagana. Mientras unos rechazaban en absoluto el tener que pagar el tributo, otros se adaptaban, como siempre, aunque fuera de mal grado. Por otra parte, la pregunta que le hacen a Jesús los enviados por las autoridades, porque son unos enviados por las autoridades herodianas, encubría una mala intención que ya se pone de manifiesto en la misma adulación de las palabras iniciales. Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franquezas el camino de Dios. Los tres sinópticos coinciden en los términos de esta adulación. La sinceridad que caracteriza a Jesús es obvia y ellos lo saben perfectamente. No falsea Jesús el camino de Dios, es decir, enseña lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, de acuerdo con los preceptos de la alianza. La expresión es bien conocida. Bien pensada tenían pues los adversarios la adulación, de modo que cayera Jesús en la trampa sin escapatoria posible.
Jesús, sin embargo, nota la hipocresía y se lo advierte. Advierte que él lo sabe. Los enviados herodianos y fariseos pertenecen a las dos facciones que hemos dicho, entre otras cosas, se oponen entre sí acerca de la licitud del tributo al César. Los herodianos, los que están con el poder constituido, y los paganos, estaban de acuerdo con que los judíos pagasen el tributo mientras los fariseos no lo estaban. Ellos pensaban que cualquiera de las respuestas afirmativa o negativa que diese Jesús, porque la cosa es muy clara, ¿es lícito dar el tributo al César o no? ¿Lo damos o no lo damos? Aquí hay que responder a lo que ellos piden. La trampa. La respuesta afirmativa implicaría acatamiento del César. En este caso, Jesús estaría de parte de los herodianos, una gran parte del pueblo, y dividiría, por tanto, al pueblo, quitándole, por tanto, el descrédito. La respuesta negativa implicaría una declaración de rebeldía. En tal caso, Jesús estaría en la misma posición ideológica que mantenían ocultamente los fariseos y celotas, ocultamente, porque no querían, como es natural, enfrentarse con el poder, dado que había habido muchas amenazas y muchas violencias, según nos cuenta Flavio Josefo. Por tanto, la detención de Jesús, sea por una parte o por el descrédito por otra, lo aboca a que Jesús no tenga ya más credibilidad en el pueblo y por tanto que sea presa de un juicio que lo llevaría a la muerte. Y así fue. Jesús no responde a dar o no dar. Fíjense ustedes lo que Jesús dice después de la imagen y la inscripción. ¿Qué es la imagen? La imagen es, ¿quién lleva la imagen del dinero? El César. Pues devolverle al César lo que es suyo. Ese lleva su imagen, devolvérselo a él. Jesús no habla de dar, sino de devolver. En griego, apodidomi. Y ellos preguntan por didomi. Jesús totalmente los desenmascara y al mismo tiempo los deja totalmente con las manos vacías. Jesús ve la imagen. ¿De quién es esta imagen? La imagen del dinero. ¿Quién la lleva? ¿De quién es? Pues del que es el poder, naturalmente. Y la inscripción, esto es importante, ahora lo veremos. La inscripción en griego es epígrafe. Miren ustedes, la imagen es eikon, que se encuentra ya en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la epígrafe se encuentra en textos del Antiguo Testamento. Aquí se encuentra en esta narración y en otro lugar, que ahora veremos, sorprendentemente. No se usa eikon para nada, en el Nuevo Testamento que no sea para el hombre, imagen de Dios. Y no se usa la inscripción si no es en referencia al Antiguo Testamento. ¿En referencia a qué? Pues miren ustedes, la referencia es en primer lugar y únicamente al pueblo. Es decir, mientras eikon es para todos los hombres, la imagen es para todos los hombres,
pues que es el hombre hecho para imagen de Dios. La inscripción, la epígrafe, es para el pueblo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso de que es el pueblo? El pueblo de Israel. ¿Y dónde lo tenemos esto? Pues lo tenemos en varios textos que yo os voy a citar. En Proverbios 7, 2, 3, en los 70, en griego. Conserva mis mandamientos y vivirás. Guarda mi instrucción como la niña de tus ojos. Átatelo a los dedos. Grábatelos, epígrafon, en la tablilla de tu corazón. Es el pueblo. En Isaías, alguien se titula aquí, en los brazos, uno dirá, soy del Señor. Otro se pondrá el nombre de Jacob, un nombre también como Israel, el pueblo. Uno se tatuará epígrafe, la epígrafe, en el brazo, soy del Señor, y se apellidará Israel. Otro texto, Jeremías, en el 38, el 33, también de los 70. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y las grabaré, epígrafe, en su corazón. Y seré para ellos Dios, y ellos para mí serán mi pueblo. Es decir, Jesús ha cogido aquí la imagen e inscripción para que resuene en ellos que una cosa va directamente al hombre y otra cosa va al pueblo de Israel. Un pueblo infiel que está matando al hombre, que lo está subyugando. Entonces Jesús, fíjense ustedes qué importante es esto. Jesús lleva también esta epígrafe y la lleva en la cruz. En Marcos 15, 26, a mí me emociona. Y lo crucificaron y estaba inscrita epigrammene, el perfecto del verbo epigrafo, la inscripción epígrafe de su causa, el rey de los judíos, el pueblo, el que lo va a matar. Qué interesante es esto, ¿no? Que Jesús lleva también su epígrafe como representante del pueblo, como basileus del pueblo, como rey del pueblo. Podía haber usado otros sinónimos. Aquí os pongo distintas formas de decir epígrafe. En el Nuevo Testamento no se usa. Se usa epígrafe, que es el que reclama al Antiguo Testamento los textos que hemos leído. La pregunta que Jesús hace, que hacen los fariseos y herodianos, llevaba también llevaba la intención, como decimos, de desacreditar a Jesús como presunto Mesías. Pues aquí tenéis, el presunto Mesías, ese que ellos decían, salve, rey de los judíos, y lo abofeteaban y le escupían. Bueno, pues ese es el epígrafe de Dios que tiene con Jesús. Para que no nos llevemos, es el final prácticamente del Evangelio de Marcos, para que el cristiano sepamos que no debemos esperar otra cosa, sino eso mismo que Jesús. La epígrafe de Jesús, la epígrafe de Dios, es precisamente la gloria de Dios. Y esa gloria no es una gloria como la que creemos,
sino que es entregarse por los hombres, entregarse por la humanidad. Esa es la epígrafe de Jesús. Nos preguntamos ahora cómo ha entendido la tradición, la narración del tributo al César. ¿Qué ha dicho Jesús con eso del epígrafe? Devolver al César el dinero. No dependáis de él. Ser libres. Vosotros venís a preguntarme si yo debo pagar el tributo o no para ser libres. No, para ser libre, fuera el dinero. Para ser libre, no dependáis del emperador, no dependáis de nadie. Pero atención, el epígrafe que reclama a la parábola de la viña. Y ellos lo entendieron perfectamente, porque lo dice el texto al final, que entendieron perfectamente que iba por ellos, por los fariseos, por los religiosos. No seáis súbditos si queréis ser libres, pero atención, no seáis opresores. Esta es la narración. Cuando decimos el tributo al César, yo para mí el mejor título sería no seáis sujetos a nadie, sed libres y no oprimáis a nadie. Dejad a Dios lo que lleva su epígrafe. Lo hemos visto en el Antiguo Testamento y claramente en Jesús en la cruz. Esa es la epígrafe de Jesús y la epígrafe del cristiano. Y ahora, esta es la narración tan sencilla. Aquí no hay dar o no dar el tributo al César. Aquí se depende de la libertad. Esa libertad, si queréis ser libres, dejar el dinero y que se lo coma el emperador. Pero atención, no seáis tampoco opresores, como lo es también el pueblo, lo es también el emperador, el pueblo pagano, ese pueblo que os humilla precisamente porque establece dos señores, el señor pagano y el señor Dios. Es decir, que el texto que tenemos delante es un texto de una calidad tan tremenda y tan inusitada que yo cuando leo los textos de los comentaristas me echo las manos a la cabeza. ¿Pero qué están diciendo? ¿Pero qué dicen? Por tanto, nos preguntamos ahora cómo ha entendido la tradición, la narración del tributo al César. ¿Cómo ha llegado a convertirse en un texto político? Y muy político, como dice von Ranke. Pues precisamente ha llegado por lo que vamos a ir diciendo. Miren ustedes. Aquí lo tengo. Es decir, hasta el siglo, esto no funciona ahora, bueno, hasta el siglo XII, aquí lo que tenemos, aquí no me da, sin embargo en otros sitios, bueno, pues la Iglesia nos ha dicho siempre, dos pilares para la interpretación de la palabra de Dios. ¿Cuál es? La escritura, el texto y la tradición. Y yo me pregunto ahora, ¿qué tradición? Porque yo no veo nada. Hasta el siglo XII, más o menos, yo diría más, hasta el siglo V, los padres griegos y latinos hablan, cuando se refieren a este texto del tributo al César, hablan precisamente de la imagen de Dios en el hombre.
Eso lo tienen todos los autores, tanto griegos como latinos. Llega el siglo V y ahí nos encontramos a San Jerónimo y que nos aclara, dicho sea de paso, porque hay que entender también a San Jerónimo. Muchos comentarios de San Jerónimo no son tales comentarios, son apuntes suyos para hacer un comentario. Lo mismo que yo puedo hacer, poner palabras y demás, para yo hacer un comentario después. Y eso es lo que hacía San Jerónimo. Yo no le achaco a él nada, pero no iba demasiado encaminado. Eso sí es verdad, que después lo veremos. Los autores de los primeros siglos han entendido perfectamente que las expresiones tatu Caesaros, lo que es del César y lo que es de Dios, eso lo han entendido perfectamente, que la imagen y la inscripción se refieren al hombre humillado que hay que restituir a Dios, que son los que llevan tatuado "Yo soy de Dios", y por otra parte al César, que hay que devolverle las cosas. Muy bien. Voy a pasar textos y textos porque no quiero meterme demasiado. Tertuliano, por ejemplo, dice, ¿qué son las cosas, siglo II, qué son las cosas que hay que restituir? Él perfectamente no habla de dar, sino restituir. Y él era latino y entendía perfectamente el lenguaje griego. ¿Cuáles serán las cosas de Dios que sean paralelas al dinero del César? Está claro que la imagen y la semejanza de él, el hombre. Ordena, por tanto, restituirle el hombre al Creador, en cuya imagen, en cuya semejanza, en cuyo nombre y en cuya materia él había sido esculpido. Pero al mismo tiempo en Tertuliano puede observarse una interpretación en la que se acusa a los dirigentes del texto porque lo que hay que hacer es devolverle a Dios la persona oprimida de su pueblo, oprimida precisamente por los representantes religiosos. Es muy dura la cosa, San Agustín, que tiene como profesores la Escuela de Alejandría y por tanto gente de la Escuela de Alejandría, siempre habla de la imagen del hombre que ha creado Dios y siempre habla de esa epígrafe, lo cual me parece excelente. La imagen de Dios referida al hombre empieza después, a partir del siglo V en adelante, con un tal Hilario de Poitiers, un arzobispo, que se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que hay que darle a Dios? Pues devolverle su imagen, esa imagen que nosotros que por el pecado original pues hemos manchado, y entonces lo que tenemos que hacer es purificarnos. ¿Y qué más? Pues devolver también al hombre mismo y a Dios hay que devolverle el culto, los sacrificios, las oraciones, todas estas cosas que no es esto. Y eso ha desviado totalmente el problema que se presenta en el texto del Evangelio, de no ser
de no admitir ser oprimidos ni oprimir. Eso es el verdadero, y lo entendieron muy bien los padres de los siglos III y IV en las catequesis bautismales, cuando el catecúmeno que iba a ser cristiano debía de entender que era una persona libre y que no podía esclavizar a nadie. Ahí está el meollo de todo. Ya os digo que este Hilario de Poitiers, del 315 al 366, hace su interpretación interiorista del hombre vivo. El hombre se tiene que purificar, tiene que ir a la iglesia, tiene que hacer los cultos, tiene que ofrecer cosas a Dios y demás. Con eso se nos ha ido todo, ¿verdad? Bueno, él dice que cuando el Hilario de Poitiers, que cuando declaró que había que devolver al César lo que es del César, estaba liberando a los espíritus consagrados. Serán los monjes o yo qué sé. Y devolverle a Dios lo que es suyo, el alma. El alma, nuestros pecados, por quitarlo del pecado, purificarnos de todas las maneras, con oraciones, con sacrificios, con todo lo que sea necesario, y ya estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús. Nada más y nada menos que un error total. Y ahí empieza fundamentalmente, miren ustedes, y es un deber devolverle a Dios lo que es suyo, el cuerpo, con toda su, digamos, cola tremenda, sexual y demás. Hay que devolverle a Dios el cuerpo, el alma, la voluntad. Es lo que hay que devolverle a Dios, según este hombre. Bien. En la tradición latina exactamente igual que en la griega, y Jerónimos entra ahora en lo que se va a llamar la glosa ordinaria, que yo la he estudiado precisamente en el libro ese del origen divino del poder. Es un libro fundamental en las universidades que ahora veremos. Esta es la glosa ordinaria. Una de las ediciones, se hicieron muchas, manuscritas todas, porque todavía la imprenta no había llegado. En el centro tienen ustedes el texto latino del texto que se va a comentar. Y por todos los lados, esta es la glosa ordinaria marginal, comentarios que ciertos monjes y ciertos autores, por ejemplo Pedro Lombardo y demás, hicieron para que en las universidades lo primero que había que hacer antes de empezar cualquier lección, lo fundamental en la universidad, el siglo del X al XII fundamentalmente, no era otra cosa que la lectura del Evangelio y el comentario. Pero claro, ya el comentario está alarmado, ya tiene su virus, porque yo he puesto aquí lo que a mí me interesa. ¿Y qué es lo que a mí me interesa? Lo que yo entiendo, textos latinos, pero del siglo V para atrás, para acá. Eso es lo que tenemos. Griego, muy pocos. Griego, algunos pedacitos para otros textos, pero aquí no. Para otros textos que eran precisamente como una antología, que había una antología que hicieron los monjes, sobre todo en los siglos VII y el VIII, y
precisamente ya en el siglo del X en adelante, pues manualmente, es decir, como un manuscrito, se hacen miles y miles, porque lo he tenido yo en mis manos. Porque yo, cuando oía decir, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, porque así dice la glosa ordinaria, yo decía, ¿y eso qué es? Hubo también una glosa que era de derecho, pero a la glosa ordinaria, que se llamaba además glosa ordinaria, y la glosa ordinaria, esta sería la bíblica, que también se dijo que era la glosa bíblica. Bien, pues ya ven ustedes que en las universidades lo primero que se leía era el texto griego, o el texto latino, perdón, y ahora los comentarios, y se comentaba los textos, los comentarios que hacían fundamentalmente los padres latinos. Os voy a poner alguna página del texto de Marcos en la glosa ordinaria. Ven ustedes, ahí en el centro tenemos, pero para que el maestro de la universidad pudiera tener un arranque para hablar con los discípulos, hay lo que se llama la glosa interlineal. Es decir, entre un texto y otro texto, aquí hay abajo unas palabritas que dan ocasión a la discusión. Y eso es importante, naturalmente. Aquí tenemos otro texto, dos manuscritos, el de Lucas, el de Mateo. Aquí lo ven ustedes más claro, quizás. Ven ustedes, esta sería la glosa, sería el texto latino. Pero aquí abajo, ven ustedes en letra más pequeña, esa es la glosa interlineal, que era tan importante muchas veces como los comentarios, porque muchas veces se confundían el comentario con la glosa interlineal. Y aquí tenemos, pues, a Poitiers, a Hilario de Poitiers, y tenemos los ejercicios que hacía San Jerónimo antes de hacer sus comentarios, sus borradores. ¿Qué es lo que dicen unos y otros? Vamos a ver si lo tengo aquí. Yo creo que lo ven ustedes mejor, ¿no? Aquí. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, San Jerónimo? Pues el tributo y la pecunia, en latín, el dinero, en realidad, para el César. Y a Dios las décimas, las víctimas, influido ahora por Hilario de Poitiers. Porque él no se atrevió a hacer un comentario sobre este texto. ¿Ven ustedes? Tributum, pecuniam, esto también en Lucas, vamos, en cualquiera de los manuscritos, esto, y décimas y víctimas para Dios. Y habla de quod necessitates, según la necesidad. El monum, que es la moneda, el tributo, la pecunia, y se va repitiendo poco a poco. Fíjense ustedes lo que pertenece a Dios. Vosotros. Es decir, que en parte está bien lo que pertenece a Dios, la persona, pero en el comentario de Hilario de Poitiers está implicando que nosotros tenemos que reformarnos a nosotros para estar en consonancia con Dios. Muy bien. Tenemos aquí exactamente igual, ven ustedes los de Jerónimo, pero vamos a pasarlo. Los seguidores de la glosa ordinaria. Siglo XII tenemos a los autores
que más influyeron y más comentaron y pusieron en las universidades estos textos de la glosa ordinaria. Pedro Lombardo, el principal, Gilberto Porretano, Pedro Comestor y Simón de Tournai. En el siglo XIII ya entran otros autores que siguen la glosa ordinaria. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo, lo único que yo tengo. Son unos libros así, ¿eh? Si ustedes van a una biblioteca antigua, a cualquier biblioteca antigua, se van a encontrar un montón de estos libros, gordísimos además. Yo los tengo todos en PDF. Bien, Alberto Mann, lo que puedo copiar lo copio, ¿eh? Lo siento en el alma porque es la única manera de poder trabajar, ¿eh? Y ya está. Yo no los vendo de ninguna manera, pero me beneficio de ello. Fíjense ustedes, Alberto Magno, sigue en la glosa ordinaria, Tomás de Aquino, San Buenaventura de Bañorea, Alexandre de Ales, también. Estos autores, sobre todo los que yo pongo en letra azul, estos de cuando en cuando se van a los griegos y a los latinos de los primeros siglos. Aunque llegan a caer, en sus comentarios llegan a caer. Pero es importante que ellos por lo menos se salvan y son testimonios todavía. Lo que ya no son testimonios todavía son los seguidores de la glosa ordinaria del siglo XIV, Guillermo de Ockham, un filósofo, Egidio Colonna Romano, Giacomo de Viterbo, Roberto Holcott, y después en el siglo XV, un tal, para algunos, para mí no, porque yo me he leído la obra esta para mi tesis muchísimas veces, Marsilio da Padova. Marsilio da Padova escribe el primer tratado político que intenta desligarse de la religión. Siglo XV. Podían haberlo seguido en el siglo XVI. Por lo menos nuestros grandes humanistas, pero ellos dependían de sus señores que le daban oportunidades a todos. Si yo dedico un libro a estos grandes señores o reyes, yo no voy a hablar más de ellos, como es natural. Bueno, pues Marsilio de Padova tiene el Defensor Pacis, el defensor de la paz. Es un libro interesantísimo. Por eso que os digo que es, en realidad, uno de los primeros tratados que intenta secularizar a San Agustín, incluso a la ciudad de Dios de San Agustín. Y Nicolás de Cusa, aunque Nicolás de Cusa va de una parte a otra. Bien. En el siglo XVI tenemos gente muy valiosa, pero siguen la glosa ordinaria. Tomás de Víor, es decir, el cardenal Cayetano, Francisco de Vitoria, que es un jurista, Domingo de Soto, otro jurista, y después tenemos un individuo muy interesante en Venecia, que es Paulo Sarpi. Paulo Sarpi encuentra en la interpretación de la glosa ordinaria, ¡ay, qué bien! Para mí, que soy un autor, o mejor dicho, soy una persona potente en Venecia, pues para mí es lo mismo que para la religión. Y ahí empieza a desligarse que tiene la misma autoridad, el mismo pie de autoridad, tanto el Estado como el Papa. Y ahí se arma pues lo que ustedes pueden pensar. Ya se intentó hacer eso entre los siglos XIII al XV, pero había,
como ustedes sabrán por la historia, no estaba bien cogido la cosa. Pero sí, los autores de parte del Estado estaban muy contentos en saber que Jesús les había dado pues un poder, de esa manera, dar al César lo que es del César. Y los religiosos estaban muy contentos porque, y a Dios lo que es de Dios. Pero no se llegaba nunca a nada. Hubo un autor muy interesante, que es Tommaso Campanella, el autor de La Città del Sole, la ciudad del sol. Y ese sí habría que tener muy en cuenta y ha sido poco estudiado. Los seguidores de la glosa ordinaria, miren ustedes, aquí hay un montón de gente, hasta Voltaire. Vamos a ver si encuentro Voltaire por aquí, para que vean ustedes lo que él dice, apoyado precisamente en este texto de el doble poder, tanto para uno como para otro. Si observamos atentamente el texto de Jerónimo y de la glosa ordinaria, se establecen claramente las bases para la separación de los dos poderes, pero dos poderes originados por Dios mismo, por Jesús mismo. Por tanto, Jesús ha hecho la política más grande que se pueda hacer, que incluye al mismo tiempo la separación de los deberes. Por una parte, el poder estatal, por otra parte, el poder religioso. Y si actuamos así, bien, pues mira, estamos conformes unos y otros. Lo que pasa es que se daban coletazos unos y otros. Von Ranke, como decía él, antes, él dijo que este texto, en toda su historia, fundamentalmente desde el siglo V en adelante, ha sido uno de los textos mayormente politizados de toda la historia. Yo creo que sí, junto con ese texto que yo he estudiado de Juan frente a Pilato, mal traducido como tú no tendrías ningún poder si Dios no te lo hubiera dado. Cuando el texto es otra cosa distinta, es la libertad que da Dios. Tú puedes hacer lo que quieras. Y puedes decir, yo te puedo poner en la cruz o liberarte. Pues haz lo que quieras. Dios te deja libre, no va a interferir. Ese es el tema. Vamos un poquito más para adelante porque creo que voy en retraso. Vamos a ver algunos comentarios exegéticos modernos. Porque es importante que sepamos que la historia no se ha escrito o no se ha interpretado para todo el mundo igual. Hay una obra de Manuel de Tulla, una obra que lo hicieron los profesores de Salamanca y que está publicado en la BAC, todos los evangelios, y parte creo también de Pablo. Manuel de Tulla dice, comentario que dice a este texto que hemos leído y hemos interpretado. Dice que la respuesta de Jesús es habilísima, dice él. La tradición cristiana primitiva exigirá la obediencia a los poderes constituidos. En parte, no estoy de acuerdo. Y la cita que él da es Romanos 13, 1 al 7. Lo mismo que el texto de Pedro, de la carta de Pedro. Estos son cuñas que se han metido en el siglo II, que no estaban en la carta. Además, si ustedes leen la carta de San Pablo, antes de empezar este texto de Romanos,
Pues si lo quitan ustedes del medio y siguen, es perfecto, perfecto, perfecto. Precisamente ha de estar, dice, el Estado tiene sus exigencias legítimas, dice este Manuel de Tuya, pero no al margen de Dios. Es decir, respetamos que el Estado tiene su parte legítima, pero al margen de Dios no. Yo no sé lo que será eso. Precisamente ha de estar sujeto a toda ordenación humana por respeto a Dios. Bien. Tenemos también Joseph Schmidt, que es un alemán que ha influido muchísimo, que nos dice lo siguiente. La respuesta de Jesús, cuya incontestabilidad trae el desconcierto de sus interlocutores, y del mío también, no es una equiparación del Estado y los deberes políticos, con Dios y los deberes religiosos, ni contiene una contestación del principio sobre el problema del legitimismo del emperador, como lo da San Pablo. Menos mal que por lo menos lo dice así, porque se limita a reconocer la significación relativa del Estado como ordenación terrena en el tiempo. No se puede ver tampoco en las palabras de Jesús una valoración positiva del Estado. El emperador queda más bien privado de todo brillo y valor propio al ser nombrado inmediatamente junto al nombre de Dios, quedando así empequeñecido por esta cercanía, por lo que puede hablarse con razón de un paralelismo irónico entre ambos. Solo las exigencias de Dios son realmente importantes y su requerimiento a los hombres es de carácter universal y absoluto, pero con tal que se dé a Dios lo que de Él es lícita también la sumisión a las disposiciones terrenas. Bueno, pues tenemos también, de Harrington no lo vamos a leer para no alargar más, pero sí me gustaría leer la de Nilka, porque yo en realidad no la acabo de entender muy bien. Dice así: se da una respuesta afirmativa al impuesto, afirmativa al impuesto no se da, pero se le ponen unos límites, la autoridad divina. El énfasis recae de manera clara sobre Dios, que todo debe estar sometido a Él. La respuesta de Jesús no es una regla práctica que pueda dar respuesta a cada pregunta que surja acerca de la relación del hombre con el poder del Estado y de Dios, pero en cualquier caso, Dios tiene los derechos supremos. Cuando el poder imperial entre en colisión con el divino, la decisión que se tome solo podrá favorecer a Dios. La información se distancia por igual de los planteamientos celotas de rechazo y de lo apocalíptico del desinterés político y de la resignación. Sobre el hombre pesa la responsabilidad de decidir, cuando sea necesario, el reconocimiento de la exigencia justificada del Estado o de restaurar la autoridad divina lesionada. Eso es lo que tenemos. Lo que es del César, devolvérselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Y usa la palabra devolver. Esto significa que quien da realmente a Dios lo que es de Dios, es decir, se entrega él mismo, da su vida entera, sus pensamientos, sus acciones y obras a Dios, puede dar también al César, con una tranquilidad que puede parecer extraña, todo lo que éste exija. Bien, ahora vamos a la conclusión. Bueno, antes algunas traducciones modernas famosas, famosas más recientes, digamos.
la Biblia de Fulvio Nardoni. Date al Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Estamos lo mismo. Esa no es la respuesta de Jesús. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Sagrada Biblia de Nácar Colunga, muy famosa. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora dos traducciones que se perfilan como de última moda. Hagamos el Evangelio en lenguaje moderno. Bien, la palabra del Señor Nuevo Testamento, traducción interconfesional, en el que han trabajado protestantes y católicos, del texto lengua en lengua corriente. Dad al emperador lo que es del emperador y dad a Dios lo que es de Dios. Traducción dice que es en lengua corriente. Después tenemos otra, Good News for Modern Man, que es el texto traducido en inglés, pero con una traducción al día y demás. Dice, pues bien, pagad al emperador lo que pertenece a él y pagad a Dios lo que le pertenece a él. Con esto yo me quedo sin saber lo que ha pasado ahí. Después tenemos también The Gospel in Modern English, que es una traducción de un tal Phillips, que dice, bien, dad al César lo que pertenece al César y a Dios lo que pertenece a Dios. Estamos en lo mismo, como si no hubiera pasado aquí nada. Aquí no se ha interpretado nada. Eso es lo que hay. Pues bien, comentarios que hacen nota la Biblia de Jerusalén. Voy a ver nada más que esto. Puesto que aceptan prácticamente la autoridad y los beneficios del poder romano, del que la moneda es el símbolo, pueden e incluso deben rendirle homenaje de su obediencia y de sus bienes, sin perjuicio de lo que por otro lado deben a la autoridad suprema de Dios. No me ha dicho nada. Bueno, pues esto es lo que aquí tenemos. Ahora yo me pregunto, nos habla la Iglesia constantemente de que la Biblia debe ir unida a la tradición. Lo que diga la Biblia debe decir la tradición. Y la tradición que aquí tenemos, miren ustedes, es otra muy distinta a la de la Biblia, a la del Evangelio. Y Santo Tomás dice, hay que tener cuidado con la tradición, porque hay tradición según el Evangelio, secundum Evangelium. Esta es la buena. Pero hay también contra el Evangelio, que es la que hemos visto en tantos autores. Y también al margen del Evangelio, Preter Evangelium. Yo me pregunto, este texto, que ha sufrido tantas interpretaciones, tantas vueltas y revueltas a través de la historia, ¿dónde nos quedamos en la tradición? ¿Es según el Evangelio? De algunos, especialmente de los primeros siglos, tanto griegos y latinos, que se han olvidado. Contra el Evangelio, yo creo que todos. Y al margen del Evangelio, una barbaridad. Los autores han ido generalmente por las ramas en los comentarios. Yo creo no haberme ido por las ramas. Muchas gracias. Ángel, pues las gracias te las damos nosotros a ti, porque si no ha quedado claro la incertidumbre en cuanto a la significación de esa mala interpretación, según hemos interpretado, de dar al César lo que es del César,
no nos hemos enterado de nada. Entonces, es verdad que esto requiere, y él no lo ha hecho con bastante pausa, y él es un buen conferenciante y una persona que transmite muy bien. Pero claro, sí, seguramente entre todos nosotros habrá surgido alguna duda, alguna cuestión en torno al meollo de la cuestión que Ángel Urbán nos ha planteado aquí. Y aunque es un poquito más tarde de la cuenta, no vamos a dejar aquí pasar la oportunidad de aquellos que tengan de los aquí presentes pues, alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que exponer, pues que aprovechemos que está aquí el doctor Urbán para que nos responda. De manera que abro la mano para que aquellos que queráis intervenir, pues intervengan, si lo consideran oportuno. Si no, cerramos aquí y con el texto nos vamos. A ver, Fernando. Fernando parece que quería... Tú que esto lo has escuchado millares de veces. ¿Qué pasa? Es una maravilla escucharte porque tienes una riqueza increíble. Te has tirado hablando sobre 2 palabras del Evangelio, sobre 2 ideas. No sé el tiempo, pero mucho. Nosotros siempre hemos entendido que los escribas, los fariseos, van con mucha mala idea a Jesús. Lo dice con intención de cogerlo. De cogerlo para pincharle. Que es unos, los escribas, que eran los religiosos y dar a Dios. Y los otros, que eran menos religiosos, al César. Que tú dices al César, te va a poner en contra de nosotros. Que tú dices a Dios y no al César, te va a poner en contra del emperador. De todas formas, querían coger a Jesús, hacerle daño. Lo que siempre perseguían los escribas, los fariseos, el pueblo, y en este caso mucho más sencillo, porque desde luego tiene miga en el tiempo que todos esos autores, hasta Voltaire ha tratado este tema, debe ser muy importante. Pero vamos, que nosotros siempre nos hemos quedado con esa idea de que lo que quieren es hacerle la puñeta a Jesús. No es así. No lo piensas tú así. Totalmente, eso es lo único que quiero. Y si dice una cosa, va a quedar mal porque está excluyendo al otro. Y si dice al César, va a quedar mal porque excluye a Dios. Es que dividen al pueblo. Eso es. Eso es lo malo. Divide y vencerá. Claro. Que es lo que han intentado siempre y están intentando hoy también, ¿no? Así se entiende que 2 o 3 días después, ¿queréis que os libere a este hombre o a Barrabás? Y todos dijeron a Barrabás. Incomprensible. La misma turba, esa que iba detrás de él. Beneficios de él. Eso es. Bueno, ¿alguna cuestión más? Pues si no hay más, simplemente agradecer la... Pepe, ¿tú no tienes algo que decir? Hay muchas cosas que decir, ¿verdad, Pepe? Muchas cosas. Claro. Sí. Hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. Pero también una cosa que has comentado y que creo que es fundamental para que entendamos también, creo que ha quedado claro, lo del tema de las políticas, ¿no? La interpretación política, la división de poderes. Y Fernando ha llegado a Voltaire. ¿Qué pasó con los poderes cuando está Voltaire vivo? Porque se establece definitivamente esa división entre poderes. 3 poderes que todavía en nuestra tradición moderna siguen estando todavía siguen estando. De manera que bueno, ahí sí, se puede también continuar, ¿no? con esa línea. Es que no se sigue. No se ha terminado.
Por eso, lo que sí vamos a terminar es ya. ¿eh? Y creo que con esta idea nos quedamos. Muchas gracias por su paciencia y existencia y el estar aquí. Y por supuesto a Ángel, que creo que se merece un nuevo aplauso. Muchas gracias.